Saludo cordial desde la parroquia Nuestra Señora de la Nieve de Olaya, Antioquia, Colombia, Padre Francisco Oquendo. Dejamos el tiempo pascual y entramos al tiempo ordinario, y en este domingo celebraremos juntos la solemnidad de la Santísima Trinidad. El evangelio que se nos propone es Juan capítulo 16 del versículo 12 al 15. Pero quisiera invitarlos a que iniciemos dándole una mirada a la que se nos propone como primera lectura del Sagrado Libro de los Proverbios, capítulo 8, versículos 22 a 31, uno de nuestros libros sapienciales, quizás el libro sapiencial más antiguo que poseamos. Miremoslo, porque ya en el Antiguo Testamento este texto de Proverbios 8 sugería que Dios es uno solo, pero no es solitario, pues ya antes de la creación estaba en muy buena compañía, porque lo acompañaba la sabiduría preexistente, co-creadora, ordenadora, proyectadora, alegradora y habitadora. ¿Cómo así? Leamos bien el texto de Proverbios y encontraremos allí la sabiduría preexistente que dice: el Señor me poseyó al principio de su camino, antes de todas sus obras. Esa expresión al principio, pues hay que referirla a Génesis 1:1. Al principio creó Dios el cielo y la tierra. Significa, por tanto, que al principio, antes de la creación misma, ya la sabiduría preexistía. Ahora, la sabiduría en Proverbios 8 se nos muestra también como co-creadora, porque la lectura nos va describiendo la acción creadora de Dios, que va dando origen a todos los seres, y la sabiduría dice: yo estaba junto a Él. Cuando Dios creaba todas las cosas, la sabiduría estaba junto a Él. Y estaba con un rol específico que la sabiduría se atribuye. Dice, estaba junto a Él como arquitecto, es decir, estaba ordenando, diseñando y proyectando la creación. Y es una sabiduría alegradora porque ella misma dice que era su delicia de día en día. Lo que la sabiduría, fruto del Espíritu, don del Espíritu, ha de ser para nuestras vidas. Y habitadora porque ella expresa su gozo: tenía mis delicias con los hijos de los hombres. Pues bien, esta sabiduría preexistente a la creación, que participa en la creación junto al Creador, que está a su lado, que es su delicia y que se deleitaba en la convivencia con los hombres, será identificada en el pensamiento cristiano, en el Nuevo Testamento, con el Verbo eterno. Basta leer el capítulo 1 del Evangelio según San Juan, el que llamamos el prólogo del Evangelio, para darnos cuenta que allí aparece el Verbo eterno, y Él, como la sabiduría, es preexistente. En el principio era el Verbo. No solo es preexistente, sino que el Verbo es distinto de Dios, y el Verbo estaba junto a Dios, por tanto es distinto a Dios. El Verbo aparece como co-creador, pues todo se hizo por Él y sin Él nada se hizo de lo que se hizo, dice el Evangelio. Y pues el Verbo alcanza la máxima expresión de su habitar en medio de los hombres con el misterio grande de la encarnación. Juan 1:14, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesucristo, pues, Verbo encarnado, es la sabiduría preexistente, es la segunda persona de la Santísima Trinidad, y es Él, el Verbo encarnado, es el que nos ha revelado otro aspecto del misterio profundo de Dios en el Evangelio que escuchamos hoy, Juan 16, 12 a 15. Allí nos ha manifestado la existencia de otra persona en Dios, distinta al Padre, distinta al Hijo, que Él llama el Espíritu de la verdad. Un espíritu que para referirse a Él, Cristo lo llama Él. En griego el pronombre masculino ekeinos. Una cosa bastante curiosa, porque espíritu en griego es toneuma, que es neutro.
uno se esperaría que el pronombre que Cristo debería usar fuese el pronombre neutro. En cambio, el Evangelio reporta el pronombre ekeinos, que es el pronombre masculino, cuando venga Él. Es un modo a través del cual Cristo pues nos quiere indicar que el Espíritu es una persona, no es una cosa, es alguien, no es algo. En efecto, miremos los verbos que se le asignan al Espíritu en este paso del Evangelio. El Espíritu guía, habla, escucha, anuncia, glorifica, recibe. 10 verbos, si los contamos todos. Pero si miramos estos 10 verbos, nos damos cuenta que hay algunos repetidos y son aquellos que tienen que ver con el aspecto comunicativo o relacional. El verbo hablar aparece 2 veces y el verbo anunciar es el que más aparece 3 veces. Así pues, el Espíritu Santo es el mejor comunicador que exista. A nosotros, que habitamos en la época de las TICs, de las tecnologías de la información y de la comunicación, y que mantenemos grandes comunicaciones gracias a las tecnologías, pues no se nos puede olvidar que el Espíritu Santo es el comunicador por excelencia, que es Él el que nos recuerda lo que Cristo enseñó y por ello nos vincula con el pasado, que es Él el que nos hace digerible la enseñanza de Cristo cotidianamente y por eso ilumina nuestro presente, que es Él el comunicador que anuncia las cosas que serán y por ello orienta el futuro. Así pues, todo el tiempo es atravesado por aquel que la carta a los Hebreos 9:14 llama el Espíritu Eterno. El Espíritu recibe pues para dar, Él no solo comunica, sino que se nos comunica. Así pues, en la revelación de Dios llevada a cabo por Jesús en el Nuevo Testamento se nos presenta un solo Dios, sí, pero un solo Dios que no es soledad, sino comunidad. Un solo Dios que es Padre, que es Hijo, que es Espíritu Santo. A este misterio que aparece claramente en el Nuevo Testamento, la teología en los primeros siglos le dio nombre y lo llamó la Santísima Trinidad, misterio inefable, luminosamente oscuro, como todo misterio. En la segunda lectura se nos presenta también un texto bellísimo de la carta a los romanos, concretamente Romanos 5, 1 a 5. El apóstol nos enseña que gracias a la fe estamos en una triple condición. Estamos en paz con Dios, estamos en la gracia y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Qué significa eso? Pues que nos gloriamos en la esperanza de que Dios se manifieste en nuestras vidas, porque la gloria de Dios es la manifestación de Dios. Y el apóstol Pablo dice que nos gloriamos incluso en medio de la tribulación, porque nuestros sufrimientos y tribulaciones permiten una manifestación peculiar, particular de Dios en la vida. De modo que la tribulación produce la paciencia como don del Espíritu Santo, la paciencia produce la virtud probada como fruto del Espíritu Santo, la virtud probada pues nos produce la esperanza, dice el apóstol Pablo, como fruto precioso del Espíritu Santo, y la esperanza no delude, dice el apóstol Pablo. Bellísima esa frase, la esperanza no delude. ¿Por qué no delude? Porque el Espíritu Santo que ha acompañado todo este proceso lo corona de un modo particular, y es que ha derramado en nuestros corazones el amor de Dios, es decir, el amor a medida de Dios, el amor inmenso, el amor intenso, el amor extenso, el amor a medida de Dios, y ese amor es la más bella, clara manifestación de Dios en nuestras vidas. Dios se glorifica en nuestras vidas, se manifiesta en nuestras vidas cuando nosotros amamos con el amor de Dios. Estamos pues en paz con Dios gracias al Hijo y nos mantenemos y perfeccionamos en ese estado gracias al Espíritu Santo. Como escribió San Gregorio de Niza, todo proviene del Padre, procede por el Hijo y se perfecciona por el Espíritu.
Y nuestra relación con Dios en este triple estado se vive y se perfecciona mediante una triple virtud que el apóstol nos recuerda: la fe que nos justifica, la esperanza que no delude y el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. Que la Santísima Virgen María nos ayude a seguir creyendo y adorando el profundo misterio de la Trinidad y a dejar que esta fe nuestra en la Trinidad impacte nuestra vida. Termino con una frase de San Ireneo, hacia el año 180, en su obra La Epideixis. Dice: sin el Espíritu de Dios no se puede ver al Verbo de Dios, y sin el Hijo ninguno puede acercarse al Padre, porque el Hijo es el conocimiento del Padre, y el conocimiento del Hijo se da mediante el Espíritu Santo. Un buen domingo para todos.